Listo, muchachos. Entonces, hoy empezamos nuestra primera sesión de JavaScript. Sí, como les comenté, vamos a empezar desde lo más básico hasta ya llegar a consumir APIs, sí, un poquito de cosas más avanzadas de lo que vamos a hacer con JavaScript. Entonces, el día de hoy vamos a mirar nuestros primeros pinitos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es JavaScript antes de empezar a ver la teoría? La clase pasada me dijeron que ya han tenido la oportunidad de medio trabajar con JavaScript, ¿no? Entonces, en ese primer acercamiento, ¿qué entendieron de JavaScript? ¿Qué les pareció? ¿Qué creen que se puede hacer con JavaScript? Eh, pues lo que me acuerdo es pues un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? No, no es orientado a objetos. No es orientado a objetos como Java. Se puede convertir orientado a objetos porque ahora JavaScript ha avanzado mucho y ya se pueden aplicar muchos paradigmas, ¿sí? Pero JavaScript, como lo conocemos en el navegador, en su etapa más eh, natural, es solamente funciones y eventos, ¿sí? Yo no puedo ponerle dentro de un archivito de JavaScript para que lee el navegador, decirle como que esto es una clase y esta clase extiende de tantos elementos. No, eso no se puede hacer en una primera instancia en el navegador, ¿sí? Sí, de que sí se puede hacer, se puede hacer, pero pues ya se necesita un precompilador y ese precompilador lo que hace después es convertir esos objetos en funciones y en eventos, ¿sí? Bueno, entonces miremos acá. Arranquemos. Entonces, muchachos, ¿qué es JavaScript? ¿Sí? Lo primero es que JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué creen que quiere decir de alto nivel? ¿Alguien tiene idea qué significa alto nivel? Que es muy usado o que tiene Cuando nos referimos alto y bajo nivel, por ejemplo, el bajo nivel es el binario, que todo funciona con 0, 1, 0, 1, 0, 1. En cambio, JavaScript se define como alto nivel porque es la capa más superior en la que un usuario trabaja con él. O sea, es decir, nosotros literalmente le estamos hablando al código y se entiende muy fácil, ¿sí? No es como el binario que en serio uno tiene que tener una curva de aprendizaje para entender lo que significa un 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí no, aquí simplemente, al ser de alto nivel, pues simplemente definiendo unos patrones, unas variables, ya sí que entiende eso, ¿sí? Listo, entonces, eso es alto nivel. Interpretado, ¿qué creen que significa que es interpretado? no sé, la verdad. ¿No se les ocurre algo? Listo, con interpretado nos referimos a que tal cual como yo lo escribo, el navegador no necesita un proceso de compilación, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Java, que cuando ustedes escriben en Java tienen que darle un botoncito como de run o como de play para que empiece la compilación. En JavaScript no pasa así. En JavaScript yo guardo el archivo e inmediatamente yo ya puedo ver en el navegador el resultado, ¿sí? Entonces, eso se refiere con interpretado. Tal cual como yo lo escribo en mi archivo, mi navegador lo va a entender. No requiero un proceso de precompilación estilo SAS. Recuerdan que SAS por sí mismo no es capaz de mostrarse en el navegador, sino que se necesita un precompilador. Ese precompilador justamente es la extensión que tenemos instalada en Visual, que convierte ese SAS en CSS normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que JavaScript ha avanzado tanto, sí existen diferentes herramientas que nos permiten a nosotros utilizar un JavaScript avanzado, pero al final de cuentas el JavaScript avanzado necesitaría un precompilador para que se convierta en ese JS simple que sí lee el navegador, ¿vale? Pero en la capa más básica y más por default de JavaScript,
el interpretado es 100%, ¿sí? O sea, lo que yo escribo en una hoja de scripts, tal cual lo va a leer el navegador sin ningún inconveniente, ¿sí? Listo, entonces ya sabemos que es alto nivel, que es interpretado. El siguiente característica más importante es que es dinámico. ¿Y alguien sabe por qué se le dice que JavaScript es dinámico? De pronto porque es usado como, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, que puede ser orientado a objetos y para varias cosas. O sea, como que no tiene una sola función en específico. Sí, a eso lo podemos denominar como que JavaScript es muy versátil porque se puede emplear para cualquier tipo de desarrollo, ¿cierto? Pero cuando nos referimos a dinámico es, por ejemplo, que, a ver, venga, yo abro por acá una paginita. Por ejemplo, si nos metemos, por ejemplo, a esta página de GitHub, ¿sí? JavaScript lo que nos permite a nosotros hacer es realizar cambios en una página sin necesidad de recargar. En este momento, por ejemplo, miren esta página. Esta página es 100% estática y si, por ejemplo, yo quisiera ver los commits nuevos, pues tendría que recargar la página, ¿sí? Para ver si hay un commit nuevo que alguien hizo. Con JavaScript yo podría crear simplemente, o JavaScript podría estar pendiente y actualizar automáticamente sin necesidad de yo tener que estar actualizando la página, ¿sí? Por ejemplo, todas las aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio que ya se conocen ahora en día, ya la mayoría se utilizan con React, con Vue, con diferentes frameworks de JavaScript, y eso nos ayuda precisamente a no tener que recargar la página, ¿sí? Sino que todo eso lo hace internamente JavaScript, y por eso se dice que es dinámico, porque yo puedo consumir recursos sin necesidad de recargar la página. Sí, a esa parte nos vamos con eso de ser dinámico. Por ejemplo, muchachos, yo tengo un recurso en mi backend y ese backend me está devolviendo películas, por ejemplo. Yo en JavaScript le puedo ir solicitando esos recursos a mi backend de mis películas sin necesidad de tener que ir recargando la página. ¿Sí? Antes lo único que existía era recargar la página, como les comentaba, para poder ver los cambios. Ahora ya con JavaScript, pues el contenido puede ser dinámico porque por ejemplo, dando clic en un botón, yo ya puedo tener, por ejemplo, miremos una página de recetas. Sí, ustedes van viendo sus recetas, y por acá hay un botoncito que dice cargar más recetas. Ustedes le dan clic a ese botón de ver más recetas y antes en JavaScript lo que hacía la página era irse a una sección 2. Entonces, por ejemplo, aquí era algo así como 2. La página se recargaba y nos mostraba un nuevo contenido. Con JavaScript ya no. Con JavaScript simplemente le damos cargar más recetas y el contenido se va poniendo aquí abajo. Y eso nos va a significar a nosotros pues una mejor experiencia de usuario porque la página no se está cargando, el usuario no está acumulando más tiempo de espera, sino que se van mostrando los contenidos abajo. Creo que ese es un buen ejemplo. ¿Sí lo entendieron bien? Por ejemplo, a ver, la constancia. Ellos tienen recetas que trabajan esto, la constancia colombiana. Miremos. Por ejemplo, miren esta paginita. Esta paginita tiene recetas por acá. ¿Sí? Y miren ese botón de ver más. Antes de que existiera JavaScript, lo que haría este botón de ver más es enviarme a otra página que dijera como recetas, página 2, para que el contenido varíe. Con JavaScript, si yo le doy a ver más, miren que él carga más recetas y las va poniendo una debajo de la otra. ¿Sí? Esto es full JavaScript y esto hace que la página sea dinámica. Yo no necesito que este botón de ver más me lleve a otra página de recetas, sino que todo se va haciendo en la misma página. Y al final de cuentas, esto va a significar, pues, una mejor experiencia de usuario. Porque no tengo que volver a cargar esa misma página una, dos, tres veces, sino que no, simplemente ya todo, si ya está cargado, pues la sigo cargando acá. Si hace sentido y se entiende bien cuando nos referimos a que JavaScript es dinámico? Sí, Sí, profe. ya cuando se entiende, lo entiendo más. Listo, creo que este ejemplito sí nos resolvió bastante. Y finalmente,
la característica, una de las últimas características de JavaScript es que es con tipos de datos débiles, ¿sí? ¿A qué me refiero con tipos de datos débiles? Y es que antes, cuando ustedes trabajaron, por ejemplo, en Java, voy a crear un archivito aquí, en Java, ustedes definían variables así. Por ejemplo, ¿sí? Siempre le definían qué tipo de dato era el que iban a utilizar. Me corrigen si estoy mal, que hace mucho tiempo no programo en Java, ¿sí? Pero también teníamos un float, ustedes definían un float, aquí tenían un número pi, y aquí le decían que era 3,1416, ¿sí? Que tenían un boolean, cosas así, ¿cierto? Ustedes siempre antes en Java, por ejemplo, le definían el tipo del valor que iba a recibir esa variable. ¿Sí? Esto pues, es un entero, entonces va a recibir un 5. Y, por ejemplo, yo no podría hacer esto. Si yo definía un int como number, yo no podría darle a esto un string. ¿Sí? Esto me arrojaría un error. Cuando Java esté compilando, pues va a detectar este error y va a decir, ahí, un momentico, tú me dices que esto es un int, pero me estás pasando un string. ¿Sí? Con JavaScript pasa lo contrario. Con JavaScript yo puedo definir una variable que va a ser así, var, y yo aquí le puedo poner cualquier cosa, muchachos. Puedo ponerle un número, puedo ponerle un float, por ejemplo, cosas así. Puedo ponerle un string, ¿sí? Puedo ponerle un booleano, true o false, ¿sí? Y puedo también meterle arreglos o puedo meterle objetos, ¿sí? O sea, una variable puede ser cualquier cosa y al final de cuentas, esta variable, si yo la inicialicé con un entero, puede terminar siendo un true, ¿sí? Entonces, digamos que por eso se dice que es de débil tipado, ¿sí? Porque yo defino una variable y esa variable puede tener cualquier valor sin importar, porque yo al principio la inicialicé simplemente con un var, ¿sí? Este var se utilizaba antes mucho para definir variables, ¿sí? Para todo. Ahora con la llegada, con la última actualización de JavaScript, se utilizan ahora los let y const, ¿sí? Los vamos a ver más adelantico, pero ya este var no se utiliza mucho, ¿sí? Solo utilizamos let. Entonces definiríamos las variables como let myvar, puede ser 2, y const myvar2, ¿sí? Entonces ya las variables vamos a empezar a definir así. Esto lo vamos a hacer más adelante, tranquilo, ¿no? Porque simplemente estaba como haciendo una pequeña introducción para que entendiéramos a qué se refería cuando decimos que se maneja un tipado de datos débiles, ¿sí? Ya claro, entonces esas características más importantes de JavaScript, que es de alto nivel, o sea, que está muy al nivel del usuario, o sea, es fácil entenderlo, interpretarlo. Es interpretado, es decir, que no necesitamos de un precompilador para ver algo en el navegador. O sea, yo simplemente ya incorporando un archivo JavaScript a mi HTML, ya él va a funcionar, ¿sí? El navegador va a entender qué hacer con él. Es dinámico porque me da esa versatilidad y esa fácil manera de actualizar el contenido de una página, y con tipos de datos débiles. ¿Sí? Luego tenemos también que inicialmente se creó para darle vida a los documentos a las páginas web. Antes simplemente era tratar de identificar botones y entonces sacar alertas, ¿sí? Eran cosas muy sencillas, pero ahora pues el alcance ya llegaba a cosas que en un principio no imaginamos. O sea, ya se puede hacer JavaScript del lado del servidor. Allá podemos tener un backend con JavaScript y eso lo hace Node.js. Más adelante podemos hablar un poquito sobre él. Entonces, claro, como se creó inicialmente para darle a las páginas HTML, pues se integra a la perfección con HTML y CSS. ¿Sí? Yo por JavaScript puedo agregar clases a elementos y esas clases tienen estilos, entonces yo puedo, más o menos lo que hicimos con el menú de mobile, fue justamente eso que hicimos. Por JavaScript le añadimos una clase a un elemento y al añadirle esa clase a ese elemento, pues los estilos supieron qué hacer después. Y
se ejecuta del lado del cliente, utilizando el motor de JavaScript que tienen todos los navegadores, ¿vale? Chrome, Mozilla Firefox, Safari, tienen su propio motor de JavaScript y por eso muchas veces es que hay incompatibilidades. No sé si se acuerdan, hace algunas clases que yo les mostré esta página de Can I Use. Esta página no solamente sirve para CSS, sino que también sirve mucho para JavaScript, ¿sí? Entonces, ahora normalmente ya la mayoría de features que tiene JavaScript están soportadas por todos los navegadores, pero hace algunos meses, años, había unos features que no todos los navegadores soportaban, y en especialmente este bicho de aquí, este señorito de acá, ¿sí? Internet Explorer 11, que todavía hay muchas empresas que le dan soporte a esos navegadores. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como programadores? Tratar de que todas nuestras funcionalidades también funcionen tanto en Explorer, como en Safari, como en Chrome, ¿sí? En todos los navegadores. Gracias a Dios, ya son menos las empresas o los clientes que piden soporte para Internet Explorer, ¿vale? Pero bueno, normalmente uno siempre estaba feliz con que funcionaba en Chrome, en Safari, en todos esos navegadores populares, pero el cliente revisaba su página en Explorer, entonces, y no le funcionaba. Entonces, a ver cómo uno arreglaba eso, ese chicharrón en Explorer. Sí, ahora ya con la llegada de Edge, pues ya comparte el mismo runtime de Chrome, entonces ya no vamos a tener problema, pero mientras este señorito siga vivo, pues siempre va a ser la preocupación. ¿Sí? Listo, entonces recapitulemos. ¿Qué ventajas tiene JavaScript? La primera y la más importante, la interactividad. ¿Sí? Nos va a permitir, le permite ¿cómo lo diría? Como una gran autonomía al usuario en el momento en que está la página. El ejemplo más sencillo es, miren ese botón de recetas, que le permite seguir navegando al usuario sin necesidad de hacer mayor esfuerzo ni abrir una nueva pestaña. ¿Sí? Mayor velocidad. También, ¿por qué? Porque miren, si el usuario hubiera abierto ver más, si ver más le abría otra página, pues el tiempo de carga iba a ser mayor. Y mayor tiempo perdido del usuario. Ya con este botón de ver más, pues estoy ahorrando mucho tiempo de carga y del usuario. ¿Vale? Simplicidad. Hacer JavaScript, muchachos, es relativamente sencillo. ¿Sí? Versatilidad. Versatilidad, pues miren, no sé hasta qué cierto punto versatilidad va a ser una ventaja siempre y cuando la sepamos manejar, porque esas cosas se pueden prestar para malas prácticas de programación, ¿sí? Muchas veces he visto código donde un programador empieza con una variable con let number 3 y al final del código ese number ya termina siendo un string. Sí, entonces son esas cosas que tenemos que evitar porque pues le estamos dañando la sintaxis y como JavaScript es tan permisivo y deja hacer tantas cosas, entonces estos pequeños detallitos tendríamos que empezar a cuidarlos. ¿Sí? Y en continua actualización, pues JavaScript es la tecnología que más se está utilizando ahora y casi todos los días sale un nuevo framework o librería de JavaScript, entonces pues va a ser bastante interesante en este curso y en su vida laboral también, ¿vale? Como desventajas tenemos simplemente 3. ¿Sí? La primera es la dependencia del cliente, es decir, que siempre vamos a requerir del navegador para poder mostrar ese JavaScript. ¿Sí? Aunque bueno, con la llegada de Node, yo ya puedo hacer JavaScript del lado del servidor. ¿Sí? Yo ya puedo crear una API. ¿Saben qué significa una API? No, profe. Bueno, una API significa Application Programming Interfaces. Les voy a mostrar una API muy popular, la PokeAPI.
Yo ya consumiendo, por ejemplo, estos enlaces, muchachos, yo ya puedo, mejor dicho, yo con JavaScript voy a solicitarle a esta URL, a estas URLs así se les denominan API, ¿sí? Por ejemplo, aquí Pokémon, yo pongo Pikachu y le doy Submit, miren que aquí él me está retornando toda la información de ese Pokémon, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo con JavaScript puedo consumir y le voy a decir a este API, hey, por favor, le quiero la información de Pikachu. Y él me va a traer la información y yo con esa información ya en JavaScript yo ya puedo hacer algo. ¿Sí? Yo ya puedo mostrarla en mi HTML, puedo guardarla en una base de datos. Entonces, lo que hace Node es que nos permite hacer esto mismo que está haciendo PokeAPI.co, de crear nuestras propias APIs. Por ejemplo, antes lo que hacíamos, muchachos, es que el taller 2 no estaba ligado a Firebase, sino que nos centramos en construir nuestra propia API. Entonces nosotros teníamos que crear todos esos servicios para, primero, cargar nuestros productos, guardarlos en una base de datos, para editarlos, para mostrarlos, y todo eso lo hacíamos con Node. Ahorita eso lo simplificamos con Firebase. Ya simplemente vamos a guardar información porque ya Firebase tiene toda esa infraestructura realizada. Sí, entonces eso es una API. API son rutas, o se les conoce como endpoints, que nos van a permitir interactuar con los datos de nuestro servidor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos interactuar y solicitarle a esta API que me retorne los datos de los Pokémon que yo quiera. Ya que ni más. Acá hay otra. Bueno, miren todo lo que uno puede pedir. Puede pedir movimientos, items, evolutions. Y él nos dice aquí, pero bueno, es que esto ya... Les cuento que yo me quedé hasta los primeros 100 Pokémon. Pokémon, aquí también lo miren. Entonces también puedo pedirlo tanto por el nombre como por el número 1. Y el número 1, si mal no estoy, es Bulbasaur. ¿Sí? Si yo cambio aquí por 2, pues ya el siguiente va a ser la evolución. ¿Sí? Entonces, uno construye una API para que el usuario pues, pueda consumir todos nuestros datos de nuestra base de datos. Entonces ya ahorita JavaScript no solamente tiene una dependencia del lado del cliente, o sea, del navegador, sino que ya también se presta para el lado del servidor. Ya podemos construir nuestro servidor en Node.js. Antes se utilizaba normalmente PHP. PHP es como el lenguaje de programación más popular para el desarrollo backend de hace algunos años. Y con PHP podíamos trabajar y fácilmente sacar una paginita en WordPress, por ejemplo. ¿Sí? WordPress está hecho sobre PHP, lo que ustedes conocen como este dashboard, este CMS, como Content Manager Systems, se hacen en PHP, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo Drupal, lo mismo, el mismo Moodle también funciona sobre PHP. Y digamos que Node.js llegó un poquito a cambiar esa manera de construir nuestras bases de datos y nuestros backends. ¿Sí? Esto, segunda desventaja, seguridad. Aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos, y es que todos los archivos JavaScript pues, van a ser accesibles en el navegador. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, miren, inspeccionamos este código y en el apartado de sources, aquí, miren que todo el JavaScript, a ver, JavaScript, a ver, por acá, bueno, vámonos por acá en Network mejor. En Network y voy a poner el filtro JS. Miren que todos los archivos JS están accesibles. Entonces, lo mejor sería que cualquier información importante y confidencial pues no esté almacenada en estos scripts, porque cualquier persona podría verlo. A ver, que no me acuerdo a ver dónde puede estar un código acá. Creo que este código está minificado, entonces todo se minifica en un solo archivo por cuestiones de rendimiento de la página. Pero, a ver, por ejemplo acá. Pero bueno, entonces miren, por ejemplo, miren este JS. Si yo entro a este JS y lo abro, miren aquí
está todo el código JavaScript que hace funcionar esa página. ¿Sí? Normalmente, pues si fuera una página normalita, ¿qué página normalita puede por aquí? Miremos a ver esto. El JavaScript estaría legible. ¿Sí? Entonces, cargamos acá, ese widgets. A ver, ¿qué es esto? No, es que, o sea, y es una muy buena práctica también, cuando tengamos nuestro código JavaScript, minificarlo para que quede así. Entonces ya cualquier persona, pues, no va a poder entender fácilmente esto. Aunque hay maneras de desminificar ese tipo de archivos, pero pues, ¿quién se va a poner a la tarea de eso? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, muchachos, porque todos los archivos JavaScript que nosotros nos subamos a nuestra página, pues va a ser accesible por la gente. ¿Sí? Algún chismosito que entre a la página y dice, ay, yo quiero ver cómo hizo este código este señor, va a poder verlo. Entonces, buenas prácticas también es minificar nuestros archivos a la hora de subirlo. Con minificarlo me refiero a justamente esto. ¿Sí? Convertir el archivo que para nosotros era legible en algo más fácil de entender para el navegador. ¿Sí? Y que también va a mejorar el tiempo de carga, porque esto lo va a entender más fácil el navegador. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo transformar nuestro JavaScript, que es muy legible, a este tipo de estructura. ¿Vale? Y finalmente, como desventaja, es que es demasiado, pero en exceso flexible, lo que les comentaba. O sea, ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado, muchachos, porque le da mucha libertad al desarrollador, que finalmente pues, se puede convertir en un problema. ¿Sí? Ahorita, justamente para evitar ese tipo de problemas, ya hay librerías como TypeScript que te obligan sí o sí a manejar estructuras de datos como que muy rígidas, estructuradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, no me lo voy a endear mucho en este tema de TypeScript, pero con TypeScript yo ya tengo que definirle siempre un valor o un tipo de dato a una variable y de esa manera pues yo ya no me va a permitir hacer esas cosas, de por ejemplo que si empezaba en 2, luego pasarme a string. Ya este señor me va a decir un momentico, esto no se puede hacer, number debe ser sí o sí un número, no un string. ¿Sí? Entonces, digamos que también para mostrarles cómo ha evolucionado la comunidad de JavaScript, y a eso también nos vamos al punto de que está en continua actualización. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar una librería, un framework que nos va a ayudar con JavaScript. ¿Sí? Y claro, entonces todo esto podría prestarse para malas prácticas de desarrollo, que es lo que vamos a tratar de evitar. Porque en JavaScript, muchachos, hay mil maneras de hacer las cosas que funcionen, pero siempre van a haber unas opciones que no son las más adecuadas. Entonces vamos a tratar de elegir siempre las mejores que no involucren malas prácticas de desarrollo. ¿Sí? Estamos hasta el momento, ¿vamos bien, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Suena prometedor JavaScript. Siempre. Para la comparación de usar otro lenguaje tipo Java, sí, toda la vida. Listo. Entonces, ahora hagamos una comparación con Java. Ustedes todavía han manejado Java, ¿cierto? Todavía el pensum de MEI tiene Java por ahí. Sí, profe, pues con eso supone que empezamos. Sí, pero Listo. lo detesto. Pero creo que ya casi nadie lo usa, o sea, después uno lo usa como los primeros semestres de programación y ya es como Y me se corrigen si estoy pierde. mal, se utilizaba con Processing, ¿cierto? Todavía se utiliza con Processing. Ah, sí, con esa vaina, no, que no lo usa nadie, eso no lo usa nadie. Sí, yo también, a mí también me tocó trabajar en Processing, muchachos. También no digamos que fue muy chévere que, digamos, haciendo los tallercitos, la parte gráfica, bueno. No, aparte gráfica era lo peor. Sí, bueno, entonces miremos. Java versus JavaScript. Java es compilado, es decir que, no sé si pues creo que recuerdo que hay un botoncito siempre en processing o comando R, algo para poder ejecutar el código, ¿sí? Con JavaScript no hay necesidad. JavaScript yo guardo
o inserto mi script en mi HTML y ya el navegador va a entenderlo. Y no pasa por ese proceso de compilación que sí necesitaba Java. ¿Vale? Ya simplemente estático versus dinámico. ¿Sí? Ya sabemos por qué JavaScript es dinámico. JavaScript tiene Java tiene un tipado fuerte. Como les comenté, hay que definir primero el tipo de variable y luego definir. Con JavaScript no hay necesidad. Con JavaScript definimos una variable y esa variable puede ser quien le dé la gana de ser. ¿Sí? Desde un int hasta un objeto hasta una regla. ¿Sí? Y finalmente, Andrés, mira que Java sí es un paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Yo siempre le digo que esto es una clase, que esta clase hereda de tal otra, que tiene esas propiedades, pero en JavaScript solamente vamos a manejar eventos y funciones. ¿Sí? Con eventos vamos a poder saber cuando un usuario le da clic a un botón y hacer algo. Y con funciones son la parte lógica, la parte algorítmica que vamos a hacer dentro de nuestro archivo para realizar esas funciones de los eventos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo esto. Vale, vamos a ir en nuestro recorrido por este ciclo. ¿Listo? Entonces, miremos cómo arrancar. ¿Sí? Para empezar a escribir JavaScript, lo primero es que el JavaScript debe estar antes del cierre de la etiqueta body. Es decir, a ver, vengo por acá voy a crear un archivito. Entonces ya sabemos, ¿no? Docs, es en examples. Sí, examples. Aquí en JavaScript, folder, examples. Y voy a crear aquí un 02, how to start .html. ¿Vale? Parto esto en dos columnas, cierro esto. Listo. Entonces miren lo que nos dice. El script debe añadirse al final del documento antes del cierre de la etiqueta hoy. Entonces, iniciamos nuestro archivo. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo aquí mi HTML, ¿cierto? Va a tener un section por aquí, section. Y lo que nos dice es que el script debe estar justamente acá. ¿Sí? ¿Por qué no ponerlo al nivel de acá? Como poníamos los estilos. Porque recuerden que HTML va cargando en cascada. Entonces primero va cargando esto y al final, pues cargaría lo último. Entonces, posiblemente el script va a cargar antes de que carguen todos los elementos del HTML. Y si en el script necesitamos acceder a algún botón que tenga renderizado, ahí vamos a tener problemas. Y entonces, lo ideal es que el script siempre, muchachos, vaya de último antes del cierre de la etiqueta hoy. Es decir, por aquí. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos maneras de escribir JavaScript. Una, aquí dentro de este tag de script. ¿Sí? Tengo esta manera de escribir. O tengo una manera importando el archivo. ¿Cuál creen ustedes que vamos a utilizar en la clase? ¿Esta o la de un archivo externo? Archivo externo, ¿no? Exactamente, porque sabemos que la responsabilidad la va a tener cada archivo y no solamente un archivo. Si hubiera sido el caso, pues también hubiéramos puesto nuestros estilos aquí y pues esos estilos hubieran dado que nuestra HTML fuera una página de 1000 líneas de código. Sí, esa no era la idea. Entonces, listo, miremos que esto esté funcionando. Y aquí arrancamos con nuestro JavaScript. ¿Sí? Entonces nos vamos a la consola. Y aquí está, hello. ¿Sí? Este console log, muchachos, es muy utilizado para hacer debugging o para hacer ensayo de error de nuestro código JavaScript. ¿Sí? Normalmente cuando estamos probando algo, podemos hacer un console log de una variable, de un string, de cualquier cosa. Y aquí en el apartado de la consola vamos a poder ver todo eso. ¿Sí? Yo puedo poner aquí hello, 2, 3 y él lo va a mostrar. ¿Sí? Aquí vamos a ir poder viendo y la verdad es que para nuestro desarrollo como JavaScript, como desarrolladores de JavaScript, es nuestra mejor amiga. Así como
en nuestro primer bloque nuestro mejor amigo era Elements y podíamos ver las secciones, los estilos, pues ahorita nuestro nuevo mejor amigo va a ser Console. Y aquí es donde vamos a empezar a ver todo. ¿Vale? Entonces sí, este console log es muy útil. Yo también puedo, este console tiene diferentes funciones, métodos, y entonces ya puedo reemplazar esto por errores. Pero normalmente siempre utilizamos el log, porque vamos a loguear un error literalmente. Vale. Entonces, listo. Miren que ya tengo mi script, o la siguiente manera de hacerlo es con la etiqueta script y le voy a dar un source. ¿Sí? Esto va a estar en la carpeta JS y aquí le voy a poner app.js. ¿Sí? Los archivos siempre en JavaScript van a terminar en .js. ¿Sí? Entonces ya va a cancelar, va a eliminar este primer script y creemos nuestro archivo. Entonces dijimos que va a estar en la carpeta JS un archivo que se llama app.js. ¿Sí? Entonces miren que ya cuando yo pongo el JS, inmediatamente ya el icono del archivo cambia a JS. Aquí ya puedo pegar esto y no tengo necesidad de pegarla con estos scripts. Ya el script o el JavaScript puede ir solo. ¿Sí? Y ya aquí también está funcionando. Y ya se está añadiendo desde app.js en la línea 1. ¿Vale? Entonces, esa es la manera para inicializar nuestro proyecto en JavaScript. Ahora, ¿cómo puedo añadir comentarios? También es muy útil. Así como en HTML hacíamos comentarios así, ¿recuerda? Y en CSS los hacíamos así. El JavaScript es muy similar y yo puedo comentar líneas de código así. ¿Sí? O puedo comentar varias líneas de código con este señor de acá. ¿Sí? Esa es una manera de comentar en JavaScript. ¿Vale? Normalmente la más utilizada es esta. 2 veces los slash, pero bueno, ya queda a disposición de ustedes. Ambas son, ninguna es una mala práctica. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, hasta el momento ya sabemos cómo inicializar un archivo, cómo añadirlo a nuestro archivo HTML, por ejemplo, sin ningún problema. ¿Sí? Y pues ya podemos empezar entonces a hacer JavaScript en nuestra paginita. ¿Vale? Listo, muchachos, seguimos con lo más importante, yo diría que JavaScript, y es las variables. ¿Sí? ¿Cómo definir una variable? Antes, como les comentaba, antes teníamos, todas las variables antes se comentaban con var, es decir, yo tenía acá var object, y este objeto podría tener tal cosa, tenía por acá un var is false como true, var person no sé qué, ¿sí? Antes todas las variables las definíamos con var. Con la llegada del S6, que es la versión más reciente de JavaScript, pues ya tenemos diferentes maneras de inicializar nuestras variables, ¿sí? La primera de ellas es let, ¿sí? Es un valor que se puede modificar, ¿sí? Y digamos que él tiene un alcance dentro de la función donde es definida. Ese alcance se le conoce como scope. No sé si han utilizado antes sí, normalmente en inglés se le conoce como global scope. Alcance. Este es un global scope y este es un local scope. ¿Sí? Listo. Entonces, utilizaríamos let, muchachos, para definir variables que pueden ser modificadas. Por ejemplo, un booleano, ¿sí? Un número también se podría modificar. Entonces, miremos cómo funcionan estas. Entonces, ya sabemos que var no lo vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar let y const. ¿Sí? Con let vamos a empezar a nombrar variables que se pueden modificar. Por ejemplo, la manera de empezar sería con let, hay boolean, y aquí yo le puedo decir true.
Ya después, como yo ya inicialicé mi variable, yo ya podría decirle a este myBoolean que ya sea false. Y esto va a funcionar. Ahora, si yo le hago un console log, recuerden el console log, con el console log vamos a poder ver qué valores tienen estas variables. Y si guardo, miren que aquí ya myBoolean ya es false y empezó siendo un true. ¿Sí? Entonces son variables que yo puedo modificar sin ningún problema. A diferencia de const las utilizamos para valores de solo lectura. Const significa constante, o sea, es un valor que siempre va a permanecer igual. ¿Sí? Y miren lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo defino una constante, por ejemplo, una constante puede ser pi, 3,1416, 3 puntos. ¿Sí? Este va a ser pi. Y si yo trato de editar, de modificar pi y pasarlo a un string, por ejemplo, miren lo que va a pasar. Él me va a decir, hey, tú no puedes asignar un valor a una variable constante. ¿Sí? Entonces, si yo defino una constante, muchachos, esa constante debe permanecer siempre con el mismo valor. Por ejemplo, si tenemos esto por acá, entonces yo ya tengo un pi y yo sé que este pi lo puedo utilizar más abajo y nunca lo va a poder modificar. Normalmente las constantes las definimos en mayúsculas, porque hacen parte, son como de valores no de nuestro código, sino son como valores de librerías externas o, pues, sí, como cosas que podemos, por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio de terceros, normalmente esos servicios terceros donde dicen, y añade este API key, esta licencia, entonces nosotros pondríamos aquí como const API key es igual a no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces ya yo sé que yo puedo acceder ya a este valor más adelante cuando inicialice ese servicio, por ejemplo. Entonces son valores que no mutan, no van a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro más o menos cuál es la diferencia entre constantes y LED, muchachos? Sí. Y entonces ya sabemos, constantes para valores que no van a mutar, no van a cambiar, mientras que LED las vamos a utilizar para las variables que sí van a poder cambiar. Por ejemplo, un booleano, un número, de pronto son cosas que sí vamos a poder cambiar en nuestra función. Profe, y cuando uno coloca var, Sí, var aún lo podemos seguir usando y var tiene, la ventaja de var es que cuando nosotros definimos un var, Andrés, pues va a ser lo mismo, o sea, yo puedo modificar este var sin ningún problema, pero digamos que con la llegada de la última actualización de JavaScript, que nos recomiendan es manejar este tipo de variables, constantes y LED. ¿Sí? En lo posible vamos a dejar de utilizar var, porque la industria actualmente solo utiliza estas dos, constantes y LEDs. ¿Vale? ok. No hay ningún problema, o sea, lo que hace var lo hace también LED, sin ningún problema. Es la misma vaina. Si nos vamos al resumen coloquial. ¿Vale? Y listo. Entonces, aquí ya entonces vimos cómo asignar un valor a una variable. Simplemente la definimos y le damos un valor, tanto como para var, como para LED, como para const también. ¿Sí? LED y const. ¿Vale? Ahora, miremos los operadores. ¿Sí? Yo en las variables puedo sumar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir aquí un LED number one, que va a ser 5, y es más, como estos números no me cambiarían, yo puedo definirlos como constantes. Number 2, y esto va a ser 10. ¿Sí? Ahora yo puedo hacer una suma. Sum va a ser 1 más number 2. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a sumar, muchachos, variables sin ningún problema. Entonces nuestro primer operador es el más, para sumar números. ¿Sí? Entonces si hacemos esto, miren que la suma pues, me da 15. ¿Sí?
¿Por qué utilicé const? Porque mire que no fueron números que yo necesité modificar, yo simplemente necesitaba hacer esta operación matemática simple y pues no necesitaba modificar ningún valor. ¿Sí? Cuando nos refiere a suma y concatenación de strings, es que yo puedo hacer esto. Por ejemplo, no sé si han visto, tengo un const name, que va a ser Juan José, mi nombre de usuario, por ejemplo, y yo puedo hacer aquí como un const message y decirle welcome, ¿sí? Y aquí puedo hacer lo siguiente, welcome más name, ¿sí? Y esto me va a decir, si le hago un console log a message, me va a decir welcome Juan José, ¿sí? Puedo concatenar entonces strings. Además de sumar, puedo concatenar cadenas de texto, ¿sí? Entonces miren, welcome más string y simplemente me lo fusiono en una sola línea. Normalmente esto es muy conocido o muy popular cuando iniciamos a hacer una página y arriba nos dice welcome Juan José o welcome solamente, ¿sí? O welcome y el correo electrónico. Sí, una vez ya. Profe, entonces ahí se puede hacer, por ejemplo, en el number 2, bueno, number 2, sí. Podría ser const number 2 igual a 10 más number 1, ¿puede ponerse? ¿En desorden me dices tú? ¿Esto acá? No. En el 10, al lado del 10. Acá. No, arriba. No, en la línea 8, al lado del número Ajá. 10. Se puede poner más number 1 Claro, yo también podría hacer esto. y ya arroja 15. Y él va a entender, sino que por cuestiones de entender, pues yo podría hacer esto también y simplemente le daría un console log a number 2. Yo puedo hacer también sumas o lógica matemática aquí, ¿sí? Y eso también va a funcionar. Si sumando 10 más number 1, pues también me da 15. ¿Sí? También va a funcionar. Esa era tu pregunta, Sí, ¿no? profe. Sí, eso Sí. también funciona. Mira, entonces tengo 15 y también tengo un welcome Juan José. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, así como podemos sumar, pues también puedo restar, puedo multiplicar y puedo dividir. ¿Sí? Estos son los que ya sabemos manejar. Me enfoco un poquito en este del más porque pues, nos sirve adicionalmente para concatenar enlaces en cadenas de texto, que nos va a ser muy útil en nuestro día a día. ¿Vale? Bueno, operador de asignación, el que estamos utilizando ya con este operador vamos a poder definirle un valor a una propiedad, a una variable. ¿Sí? Y finalmente, muchachos, tenemos la identidad y la igualdad y la negación. Aquí me quiero detener un momentico porque quiero que miren esto. Y es uno de los grandes cuestionamientos de JavaScript. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a preguntarle. Todos conocemos los if, ¿cierto? A ver, ¿cómo puedo probar esto? Listo. Miren, tengo un const number 5 y va a ser 5. Pero tengo ¿ustedes qué creen si yo comparo esto? ¿Me va a retornar un true o me va a retornar un false? Si son iguales. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que false. Si number, a ver, perdón, si number 5 es igual a string 5. Miren esta magia. Miren que el number 5, esta variable, es un número y este string 5, pues es un string. Entonces, ¿por qué diablos JavaScript me dice que son iguales? Le estoy preguntando, hey, number 5 y string 5 son iguales, y este señor me dice que true. ¿Sí? Entonces, es muy importante, muchachos, empezar a que utilicemos la igualdad, pero no solamente con 2, sino con 3. Esa igualdad con 3, además de evaluar el valor, va a evaluar el tipo de elemento. ¿Sí? Entonces, ahorita este señor sí me va a decir que es false, porque puede ser que sean el mismo valor, pero no sean el mismo tipo. Este es un tipo entero y este es un tipo string. Entonces, por nada del mundo ahí me va a decir que es un true. En este caso solamente estoy evaluando el valor
Entonces, él me va a decir, sí, usted es un 5. Y por aquí estamos evaluando tanto el valor como el tipo de dato que es. ¿Sí? Por más que yo no haya definido, muchachos, que los números o que esos valores son un entero, JavaScript sabe. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a pedir a JavaScript que me diga el type of number 5, él va a saber que esto es un número. Y mira, él me dice que es un number. ¿Sí? Y si yo le digo que también me diga el tipo del string 5, él también va a saber que eso es un string. Mira, él sabe qué son las cosas, ¿sí? Entonces, por eso no tengo necesidad de definirles antes de inicializar una variable. Sí, entonces, bueno, clarísimo que cuando vamos a comparar cosas para curarnos en salud, vamos a utilizar siempre el triple igual. ¿Sí? Creo que antes en Java simplemente utilizábamos este normalito para hacer comparación de valores, pero aquí en JavaScript vamos a utilizar siempre la triple comparación. ¿Sí? Vamos a utilizar esto. ¿Entendidísimo, muchachos? Profe, Dime, Angélica. pero a veces no es útil que compare el número con el string. ¿O eso es una mala Pues práctica? ¿O qué? es una muy mala práctica, porque ¿por qué rayos necesitarías comparar un string con un número si estás trabajando con números? ¿Sí? Hay una propiedad, de pronto puede ser que nuestro API esté mal configurado y nos devuelva un número como string, ¿cierto? Pero entonces yo podría hacer este chanchullo. Yo puedo convertir strings en enteros con esta propiedad. ¿Sí? Entonces ya este señor ya va a dejar de ser un string y también va a ser un número. No está de más que pueda pasar. Muchas veces las variables, o perdón, las APIs, nuestros recursos pueden de pronto estar mal configurados y en vez de retornar unos números, me retornen un string. Puede pasar, creo que me ha pasado también. Entonces, lo que uno hace es, me curo en salud y voy a parsear ese valor en un entero. Pero igual, la buena práctica, vamos a muchachos a tratar siempre de hacer nuestras comparaciones de esta manera. ¿Sí? Con el triple igual. Ok, profe. ¿Listo? Y finalmente tenemos la negación. ¿Sí? Así como estoy comparando aquí, si son iguales, pues puedo hacer la negación con ese signo de menos, con ese signo de exclamación, de cierre. ¿Sí? Aquí ella me va a preguntar si son iguales. Creo que en este momento, bueno, en este momento no son iguales. A ver. Aquí le estoy preguntando, hey, el número 5 no es igual a string 5. ¿Qué va a decir esto? ¿True o false? ¿Qué creen? Diría que true, ¿no? Pues Aquí, seguro, porque aquí, la primera negación decía, si el 5 es igual a string 5, esto me va a retornar false. ¿Sí? Aquí le estoy preguntando, ¿número 5 es diferente a 5? Ahí va a retornar true. ¿Es lo que está diciendo, Andrés? sí, pues Sí, mira. Entonces, el primero es false y el segundo son es verdadero. diferentes tipos de variables. Ajá, exacto. Pero ya si yo pusiera aquí, por ejemplo, ambos 5, pues el primero va a dar true y el siguiente va a dar false, porque estos ya van a ser iguales y no cumple la condición que queremos. ¿Sí? Primero true y el otro false. ¿Sí? ¿Queda de pronto? ¿Qué haces? O sea, yo entiendo lo de parsing, pero no entiendo, o sea, en la línea 21 lo estás volviendo, lo estás volviendo un entero. Lo estaba volviendo un entero cuando Ya antes sí. esto era un string. Pero simplemente para el console Pero log. eso no hace nada en el código, ¿no? Eso es como para visualizarlo, porque si no, todos los valores de la lógica de abajo cambiarían. Sí, Sí, un exacto. Sí, console eso log. solamente es para el console Ya. log. Ajá. Ya distinto sería si yo dijera, por ejemplo, esto. Por ejemplo, si yo hago esto, muchachos, string 5 es igual, ahí sí estaría afectando el código. Pero recuerden, ¿qué va a pasar acá?
¿Qué creen que va a pasar acá en estas líneas de código? ¿Alguien? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si yo voy a modificar este valor string 5, ¿qué creen que va a pasar en esta línea? Ah, pues se convierte en número, number. ¿Segurísimo? Profe, pero ahí la constante no molestará. Exactamente. Yo Ah, no ¿verdad que puedo la constante? modificar esta constante. Me tocaría pasar esto a un LED. Y ahí sí ya no va a llorar. Miremos primero qué va a pasar con la constante. Tratemos. Y aquí, véalo. Tú no puedes asignarle un valor a una constante que ya está definida. Entonces cambio esto a LED. Y ya ese señorito va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ya estos number 5 y string 5 son iguales. Ambos van a ser números. Miremos este console log. Ambos son números. Ajá. Y aquí es el primer console log. Aquí lo pongamos. Son iguales. Más. Y aquí vamos a ponerle son diferentes. Ajá. Para que no den. Entonces, listo. Son iguales. A ver. Number 5. Ya quitemos esto acá. Y hagamos un console log de ambos variables. ¿Listo? Entonces miramos. Tenemos number 5. Number 5. Y tenemos nuestro string 5. A ver qué nos arroja esto. 5, 5. Y miren que me está diciendo que es false. ¿Son iguales? Interesante esto. ¿Y si ven cómo son ambos 5? Number 5, string 5. Miremos a ver. Está interesante. Entonces, miren que la parte de que JavaScript sea tan flexible se va a prestar para ese tipo de problemas. Entonces, normalmente, tratar siempre de que las variables estén definidas como deberían de ser. ¿Sí? Pero aquí sí me queda la grandísima duda de por qué se está arrojando. Number 5, aquí obviamente me va a tornar true. Porque dice que no son iguales. A ver. 5, 5. Eso iría a retornar un true. Sí, creo que el error era por... Listo, creo que el error, muchachos, es por estos strings que ponemos acá al lado. Pero bueno, miremos acá. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Entonces, ponemos un console log aquí y no al lado y le decimos, ¿son iguales? ¿Sí? Y dejamos el salto de línea y aquí son diferentes. ¿Sí? Miren que todo eso se va a hacer con las console log y ellos se van a ir mostrando en la consola del navegador. Entonces, ¿son iguales? True. ¿Son diferentes? False. Y ahora, si yo quito, por ejemplo, esta línea de código, pues, ¿son iguales? False. ¿Son diferentes? True. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que esa es la manera en la que podemos empezar con las variables, las definimos. Aún nos hacen falta por ver varios tipos de datos. Por ejemplo, quiero que me confirmen si han trabajado con arreglos y con objetos. ¿Sí? ¿Lo han trabajado? ¿O no? Sí, pero no. Listo. Exacto. Bueno, listo. Entonces, el día de miércoles nos vamos a enfocar de lleno en, eso ya lo vimos, ¿no? Booleans, pues, son del día a día estos, pero números, estos números, esto, ya sabemos cómo definirlos.
Los booleanos también. Simplemente es inicializar una variable y ponerle true o false. Clarísimo. Pero entonces sí me parece súper importante que entendamos los objetos y los arreglos. Porque con JavaScript, con la nueva actualización que hubo de JavaScript, ya tenemos muchísimas funciones que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo más simple del lado de JavaScript. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, el día miércoles nos vemos y ahondamos bien ese tema. Sí, el día miércoles nos dedicamos a ver cómo funcionan los objetos y los arreglos en JavaScript y cómo los definimos y cómo podemos acceder a sus propiedades. ¿Listo? Entonces, estamos en esas, muchachos. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe.